Les damos una cordial bienvenida a todos y todas. Es un placer contar con su presencia en esta sesión de cierre de nuestro taller, Reformulando el liderazgo del supervisor y director escolar en educación básica. En esta ocasión, nos complace presentarles la conferencia magistral El liderazgo del supervisor escolar desde la nueva escuela mexicana, con el propósito de brindar a todos nuestros participantes diversas perspectivas que fortalezcan el liderazgo en su labor cotidiana. Para dar inicio a esta conferencia, cedo la palabra a la doctora Micaela González Pastelín, quien funge como responsable del área de desarrollo académico de la Coordinación Académica y de Operación Educativa de CEIEM, para brindarnos unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Gracias, Shey. Buenos días a todos. Buenos días a todas, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Primero que nada, permítanme enviarles el cordial saludo del doctor Magdaleno Reyes Ángeles, director general de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Asimismo, del profesor Eduardo Martínez Castro, coordinador académico y de operación educativa de este organismo. Bienvenido, doctor Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Agradecemos profundamente su participación en este evento. La estrategia denominada Reformulando el liderazgo del supervisor y del director escolar proviene de una amplia gama de reuniones estatales donde se estableció la necesidad de fortalecer ambas figuras educativas en virtud de que se reconocen como acciones fundamentales a la asesoría y el acompañamiento a docentes, así como a los colectivos escolares. En tal sentido, habría que fortalecer esta figura para estas dos funciones prioritarias que tiene. En este tenor, se consideró que los profesionales que mejor apoyarían este propósito serían los titulares de las direcciones generales de la Subsecretaría de Educación Básica, pues fueron estas las responsables de liderar la construcción del modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana. Por ello, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos en todo lo que vale su participación. Enseguida, la maestra Sheila dará a conocer una breve semblanza de su trayectoria y moderará la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Ahora les comentamos brevemente la dinámica de nuestra sesión. Iniciamos con la presentación de nuestro ponente invitado y una breve semblanza. Acto seguido, nuestro invitado nos expondrá su conferencia. Al final, contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Les recordamos que este evento es completamente virtual, por lo que los animamos a participar activamente a través de nuestro chat, en donde podrán enviar sus preguntas. Nuestro equipo académico se encargará de recopilarlas para compartirlas con el ponente. Este es un espacio para el intercambio de ideas, por lo que su participación es clave. De igual forma, los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Área de Desarrollo Académico, en el enlace que está apareciendo en el chat como comentario fijo. En esta ocasión, al finalizar, los queremos invitar a evaluar esta estrategia en un formato que también se encuentra fijo en nuestro chat. Su finalidad radica en estar en posibilidad de mejorar estas actividades que son para ustedes. Conviene destacar que la evaluación es voluntaria. Y bueno, es un privilegio tener nuevamente con nosotros al doctor Marx Arriaga Navarro, quien es nuestro ponente invitado en el cierre de nuestra estrategia. Antes de comenzar, les compartimos una breve semblanza sobre su trayectoria. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Oriundo de Texcoco, Estado de México, autor de múltiples artículos, conferencias y talleres nacionales e internacionales. Cuenta con varios reconocimientos como el Premio Estatal 2015 de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. De 2018 a 2020 se desempeñó como director general de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura y actualmente dirige la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Y ahora sí,
Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor Marx Arriaga Navarro para que nos comparta su conferencia magistral. Es un gran honor tenerlo el día de hoy. Bienvenido. No, el honor es mío que me hayan dado este espacio para hablar de la nueva escuela mexicana, los libros de texto y de la acción, el rol que juega las diferentes autoridades educativas, en este caso los supervisores. Para mí es todo un honor, les agradezco mucho este espacio. Y bueno, iniciemos con la charla. Voy a plantear una presentación, denme unos segundos para comentarla. Vamos a poner ventana. Ustedes me dicen si se observa. Bien, espero que estén viéndola. La voy a colocar ahora ya como presentación. Perfecto, Doc. Sí se alcanzan a ver bastante bien. Ok. Un segundo, espérenme un segundo. ¿Salí de la presentación, disculpen? ¿O sigo estando ahí? Creo que se salió, ¿verdad? Sigue visualizándose su presentación, doctor. Muy bien. Bien. Pues iniciemos. La charla que les tengo hoy preparada es esta pregunta, ¿no? Va a partir de esa pregunta. El liderazgo del supervisor escolar. Y vamos a tratar de irla resolviendo poco a poco, porque lo que estará en esta reflexión en juego es entender que estamos viviendo un momento de transición de una cultura escolar tradicional hacia la cultura de la nueva escuela mexicana que se está construyendo en el día a día, a través de las acciones, de la praxis educativa, a través de la reflexión que surge desde la razón, pero que surge desde la razón hacia la manera en cómo debemos comportarnos con los otros, hacia digamos que los deberes que tenemos con la comunidad, con los estudiantes, con el sistema educativo, con las políticas públicas. Entonces desde ahí es pertinente la pregunta de qué rol juega el supervisor escolar y si a ese rol le podemos decir un liderazgo o cómo entendemos el liderazgo desde esta cultura de la nueva escuela mexicana. Para eso voy a tener que hacer un preámbulo, ir colocando, haciendo contrastes entre la vieja cultura de la cultura escolar tradicional y la cultura tradicional del México consumista, frente a las implicaciones que tiene la nueva escuela mexicana, el humanismo mexicano, y pues bueno, entonces empecemos. Les dije, les pongo como título el liderazgo del supervisor escolar, la virtud revolucionaria de la convivencia con los diferentes para la lucha contra los antagónicos, como posible respuesta. Y empecemos. Por décadas, México fue utilizado como laboratorio para políticas públicas que beneficiaron a un sector de la población que aspiraba a lucrar con la naturaleza y con el trabajo de la gente. Para esas políticas públicas, para que esas políticas públicas avanzaran, se impulsó la formación de una subjetividad sumisa y convencida que el consumismo y el individualismo eran la única vía para el progreso social. Esa formación se enfocó en dos vías. La primera de manera informal en medios de comunicación y la alta cultura subsidiada por el Estado. Y la segunda a través de las escuelas y sus programas de estudio, lo cual dio como resultado una lucha ideológica entre unos que aseguraban que la felicidad y el progreso se medían sobre la tasa de ganancia y el porcentaje de capital económico que habían lucrado, y otros que se resistían a pensar que aquel era el mejor mundo posible, sumado a la frustración al reconocer que la supuesta movilidad social colocaba cada vez más condiciones, haciéndola casi inalcanzable. Primero fue ser buen cristiano, ser heterosexual, con buenos valores y modales. Después, termina la educación básica, construye tu hogar y familia, paga tus impuestos, respeta las instituciones del Estado. Pero nada fue suficiente.
y la promesa de movilidad social se convirtió en un espejismo, en un mito, en una zapa encantada. Y aunque algunos lograron algo pequeño, algo diminuto, algo nimio comparado con las grandes ganancias de la clase alta, la gran mayoría de la población caminaba a una pauperización aguda e inhumana. En esa sociedad dividida, en esas crisis civilizatorias, nuestro anterior presidente gana la elección e inicia una política pública nueva para México, en donde ahora el protagonismo lo tenían las clases bajas. Él lo llamó primero los pobres. Se diseñaron muchos programas sociales que ustedes conocen, las pensiones a adultos mayores, las becas a estudiantes, los apoyos para reforestar, para iniciar un negocio, para madres solteras, etcétera. Digamos, él inició una contraofensiva para crear una nueva subjetividad, un nuevo mexicano. Digamos, la batalla cultural, la lucha ideológica tomó un nuevo rumbo al plantear contrapesos culturales desde el Estado a esa cultura consumista. A eso él lo llamó humanismo mexicano. El término al principio confundió a muchos porque imaginaban una postura ilustrada, eurocéntrica, positivista, enciclopédica y hasta cierto punto grecolatina. Algunos intentaron rastrear su origen en Sor Juana, en Sigüenza-y-Góngora, en Vasco de Quiroga, en Pedro de Gante, en Julián Garcés, en Bartolomé de las Casas, en el Ateneo de la Juventud, etcétera. Y no ayudaba el que en sus conferencias matutinas diarias él citara, por ejemplo, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno, cita de Terencio, o reflexionara sobre la misericordia, el ascetismo, la caridad, la simpatía, la solidaridad. Todo eso hizo creernos que el humanismo mexicano tenía que ver algo con el humanismo clásico, pero con el tiempo entendimos que los principios ideológicos del humanismo mexicano, que si bien no rechazaban esa tradición clásica, poco tenían que ver con aquel mundo grecolatino, es decir, no eran exclusivamente la recuperación de ese mundo grecolatino, ni tampoco la recuperación de lo que se había hecho a través de estos primeros pensadores mexicanos desde el espacio latinoamericano de la formación de comunidades distintas, como lo hizo Pedro de Gante o Julián Garcés o Bartolomé de las Casas, o como lo pensó el Ateneo de la Juventud. Les digo, con el tiempo, los principios, nos dimos cuenta que estos principios ideológicos del humanismo mexicano poco tenían que ver con el mundo grecolatino, sino que había dos vertientes orgánicas fuertes que impulsaron a nuestro anterior presidente a irlo conformando. Primera línea, bueno, pues desde la educación informal, o sea, no desde las escuelas, sino desde la comunidad, desde la población, desde esa educación informal que se da todos los días en las calles, en las familias, en los centros comunitarios, se recuperaban las cosmovisiones de los pueblos originarios, en donde el compromiso comunitario frenaba las ansias de lucro de algunos y obligaba a colocar el trato digno como pilar para toda política pública o privada. Es decir, la dignidad de las personas se colocaba como el gran valor por el cual deberíamos todos luchar. Pero ¿qué entendió él por dignidad? Él decía, prohibido prohibir. Atrás de estas pequeñas frases, en donde sus opositores solo encontraban populismo, se iba estructurando una estrategia compleja para cambiar la subjetividad del mexicano. Prohibido prohibir implicaba que la dignidad no era un marco ético contextual de lo que el poder entendía como buen mexicano, sino una reformulación moral en donde el reconocimiento de las diferencias y las desigualdades en cuestiones culturales, genéricas, lingüísticas, económicas, religiosas, etcétera, deberían generar políticas públicas y privadas que remediaran, que revirtieran aquellas desigualdades estructurales. Segunda vertiente, desde la educación formal, es decir, desde las aulas, desde las instituciones escolares. Y aquí es donde las resistencias se convirtieron en traiciones. Y no me malinterpreten, desde la educación informal, es decir, desde la calle, desde la comunidad, también hubieron traiciones.
Pero el hartazgo y la indignación popular ayudaron a que el concepto de dignidad avanzara, porque sin duda la gran mayoría de la población quería mejores condiciones materiales, es decir, quería un pan para poder llevarlo a sus bocas, pero también querían algo más que solo eso. Querían levantar la cabeza, querían dejar atrás las desigualdades, la explotación, querían vengarse de sus caciques y no sentirse más como sus esclavos. Pero bueno, en cambio, desde la educación formal, desde las instituciones del Estado, desde las escuelas, se generaron las grandes resistencias y las grandes traiciones. Nuestro anterior presidente decía, al diablo con sus instituciones. Él buscaba refundarlas con la ilusión de crear todo un nuevo aparato burocrático que sostuviera la batalla cultural de su humanismo mexicano. Es ahí donde me refiero a que surgieron las grandes traiciones. Los intelectuales orgánicos del viejo régimen, aquellos que fueron instalados en las universidades estatales y se agruparon en castas duradas con muchos privilegios, iniciaron una ofensiva radical. Cuando nuestro anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue recortando sus privilegios, ellos respondieron con agresividad, cuestionando todos sus programas políticos. El presidente intentaba que, así como en la educación informal, todo se colocara al servicio de los más humildes, con la intención de regresarles su dignidad. En la educación formal, en las escuelas, en esta educación que impartía el Estado como servicio público, también debía actuarse de la misma manera. Y fue ahí donde surgieron las traiciones. Las castas de las universidades, es decir, los intelectuales orgánicos de la derecha, no aceptaron cambiar su statu quo y siguieron con un modelo enciclopédico, entendiendo la educación como un servicio desde la verticalidad, formando al capital humano que necesitaba el sector privado y controlando las áreas de humanidades y ciencias sociales al fragmentarlas y expropiar sus espacios comunitarios, impidiendo la organización en facultades, planteles o sedes exclusivas de esas áreas de estudio. Lo mismo sucedió con la educación media. Aunque nuestro expresidente insistía en la formación de un ciudadano con pensamiento crítico, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo el lobby suficiente para convencer a los funcionarios públicos de la SEP y crearon un programa que llamaron Educación Dual, una currícula educativa en donde el 50% de las asignaturas se pactan con la patronal para la formación del nuevo capital humano y el otro 50% lo diseñaba el Estado bajo un supuesto humanismo mexicano que se reducía a incluir temas de la agenda progre de manera superficial como el cambio climático, cierta memoria histórica, la vida saludable y poco más. Y si bien esto era grave porque atentaba contra los principios de lo que el presidente había nombrado como la cuarta transformación del país, traicionando la lucha ideológica de aquel sexenio, el principal problema era la precariedad laboral que generaban esas políticas, junto con la pérdida de la memoria histórica al eliminar la conquista social que implicó que la patronal aceptara su obligación con la formación de los obreros, como lo ven en pantalla en ese artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo. De manera ahora ilógica, ahora era el Estado, con un supuesto perfil de izquierda, el que le iba a ayudar a aquella patronal a la formación del capital humano con la finalidad de que el lucro empresarial se acrecentara y que ya no tuvieran la carga en la formación de aquella mano de obra, que se pudiera repartir esa necesidad. Pero bueno, no todo fueron traiciones a los principios del humanismo mexicano. En esta segunda vertiente de la educación formal, hubieron instituciones como el CONACYT y las escuelas normalistas encargadas de la formación del magisterio, que legítimamente intentaron una transformación de sus prácticas, colocando a las ciencias y las humanidades al servicio de los problemas sociales de la comunidad. Políticas públicas como los PRONACES, los Programas Nacionales Estratégicos, demostraron que las instituciones de educación superior podían comprometerse con los problemas sociales y generar acciones para la búsqueda del bienestar común. Pero de todas las políticas públicas en la educación formal,
la que tuvo más influencia y se colocó como referencia en la lucha ideológica que he descrito en estas líneas, fue sin duda la Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto gratuito. Y aquí hago un pequeño corte. Dirán, ¿por qué es importante hacer este preámbulo, esta territorialización de lo que implica la Nueva Escuela Mexicana y el humanismo mexicano? Y entendamos que nosotros como autoridades educativas no solamente somos un actor más en el desarrollo de esta nueva política pública, si nosotros nos convertimos en un actor protagónico, tan protagónico que ustedes lo han titulado en el Estado de México, después de su reflexión lo han titulado, el liderazgo que tienen estas autoridades, estas figuras dentro del desarrollo de la nueva escuela mexicana. Pero para poder tener ese protagonismo, para poder sumarse a esta gran transformación que se está dando, hay que entender las implicaciones de esta transformación cultural, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuáles son las resistencias que hay en el camino, cuáles son los obstáculos que vamos a encontrar y cómo en esos obstáculos no están ustedes solos. Sin duda tienen una comunidad de la cual se van a apoyar, pero también hay otros compañeros que han pasado por esos obstáculos. Y entonces es importante ver cómo en este caso el principal compañero que ha cruzado por estos obstáculos y que está haciendo en este momento, en este preámbulo como ejemplo, pues es nuestro anterior presidente. Él nos ha mostrado, y él dominando esa revolución de las conciencias, él nos ha mostrado tanto los obstáculos, las resistencias, como cómo actuar para enfrentar esos obstáculos. Él ha mostrado cómo hacerle cara a la patronal, él ha mostrado cómo hacerle cara a los organismos internacionales, cómo hacerle cara a los empresarios que lucran. Entonces, este preámbulo nos sirve justo para eso, para poder observar a aquellos compañeros que ya han transitado por ahí y ver con base en su experiencia lo que nos pueda servir desde nuestras comunidades para hacer uso de ello, ¿no? Continúo. Les digo, tal vez es la Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto gratuitos la referencia clara desde esta educación formal de esta lucha ideológica. A grandes rasgos, el proyecto atendía a los principios del humanismo mexicano, colocando al centro a la comunidad, tratando con dignidad a sus integrantes, reconociendo sus diferencias y generando las condiciones materiales e ideológicas para contrarrestar las desigualdades estructurales de este sistema económico. Pero vayamos con calma. Yo sé que ustedes ya conocen de estos principios, pero recordémoslos. Eso es fundamental, es parte de esa formación que debemos tener hasta poder tomar conciencia de todas las implicaciones morales que tienen estos principios que son el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana es lo antagónico a la educación positivista tradicional. La nueva escuela mexicana es una utopía que aspira a cambiar la cultura escolar para formar una nueva subjetividad, una nueva ciudadanía con las capacidades humanas necesarias para transformar los territorios y resolver las crisis civilizatorias que hoy padecemos. La nueva escuela mexicana se puede entender como un paradigma educativo diseñado desde México para México. La nueva escuela mexicana es un canto pedagógico de la libertad en el marco de la dignificación de los actores que ahí participan. La nueva escuela mexicana abarca toda la educación básica que va desde la etapa inicial y termina con la secundaria. La nueva escuela mexicana se sostiene sobre 3 pilares. Primer pilar, la autonomía profesional. La autonomía profesional entendida como el derecho que tiene el profesional de la educación, que es el maestro, para territorializar los contenidos de los programas de estudio según las crisis y los conflictos de su comunidad. Entiéndase al territorio como la apropiación cultural del espacio donde se desenvuelve un colectivo, convirtiéndolo en un lugar hospitalario para todas y todos, el cual debe cuidarse y defenderse de todos aquellos que busquen expropiar aquel espacio. Y entiéndase la cultura como los mitos, el aparato simbólico que un colectivo crea para darle certidumbre a las incertidumbres de la vida. Segundo pilar, el codiseño. ¿Qué es el codiseño? Es la actividad comunitaria de planeación
en donde con base en la lectura de la realidad se modifican los programas oficiales para diseñar una currícula viva, como un espacio de creación horizontal donde el conocimiento debe cumplir lo siguiente. Uno, una igualdad discursiva. Todos pueden hablar. Dos, un conflicto generador. Se habla, se participa para resolver una crisis que es evidente para todas y todos. Y tres, una autonomía de las voces en los integrantes que participan. Es decir, cada uno puede expresar sus ideas sin ser coartado, sin tener que pasar por filtros, ni por autoridades educativas, ni por la misma sociedad, ni por prejuicios, ni por sectarismos. Entonces, estos tres elementos se tienen que dar en el codiseño. Igualdad discursiva, es un plano horizontal. Todos podemos hablar en ese plano horizontal. Hay un conflicto generador, siempre se reconoce cuál es la crisis que nos da unidad como comunidad. Y tercero, tenemos autonomía en las voces de los integrantes que participan. Es decir, ninguno de ellos habla en voz de otros o representa una cartera, una agenda particular y se convierte solamente en un títere de un sistema. Debo también señalar que el resultado del codiseño no es un documento o un formato, no lo tenemos que entender así, sino representa la conciencia de una ruta didáctica como estrategia de enseñanza-aprendizaje que da cuenta de la realidad de los participantes y no de un acto de violencia sobre ellos, según un perfil tradicional de egreso que silencia los saberes de su comunidad. Último pilar, y tal vez el más importante, el que sostiene a la nueva escuela mexicana como un discurso contrahegemónico, antagónico a la cultura de consumo del sistema neoliberal de los regímenes anteriores. ¿Qué es ese pilar? La dignidad. El plan de estudios de la nueva escuela mexicana puede leerse como el borrador de un tratado filosófico sobre la dignidad. Sin este principio, la nueva escuela mexicana se convierte en un dogmatismo más de un Estado que desconfía de su pueblo, se convierte en una política caritativa que humilla a sus integrantes al entregarles el modelo de una manera vertical, de arriba hacia abajo. Así, la dignidad atraviesa toda la nueva escuela mexicana y se convierte en el pilar más atacado por los actores políticos fuera y dentro de la Secretaría de Educación Pública, porque es ahí donde se encuentra el corazón cálido y palpitante que intentan destruir. Este concepto de dignidad avanza un paso más el sueño de la izquierda decimonónica, al no solo aspirar a democratizar la educación para todas y todos, garantizando que sin importar las condiciones culturales, económicas, religiosas, sexogenéricas, lingüísticas, biológicas, etcétera, sin importar esas condiciones, se pueda acceder a una educación gratuita por parte del Estado. Sí, sin duda, este sueño tiene aún vigencia, pero no solo es eso la nueva escuela mexicana, sino es también la batalla cultural del humanismo mexicano para colocar a la solidaridad como factor de organización horizontal, de respeto mutuo, en donde se dignifica a las personas al reconocerlas desde todas sus diferencias e incongruencias y se construye comunidad sobre el compromiso de la defensa solidaria del territorio en favor del bienestar común. Ahora bien, magnifiquemos la nueva escuela mexicana como política pública. Ustedes lo saben, nace el 19 de agosto cuando se publica en el Diario Oficial el plan de estudios, después de 32 asambleas estatales y docenas más regionales, en donde el magisterio compartió su sueño como imposible viable de lo que debería ser la educación. Este hecho hay que magnificarlo. Fue un hecho extraordinario en el sexenio anterior. Fue el único ejercicio que pudo transitar por todo el país. No hubo un solo estado que rechazara ese ejercicio asambleario. ¿Por qué? Porque era un ejemplo de lo que se esperaba. Un ejercicio horizontal, donde se podía participar, donde había una convocatoria a la base para que asistiera a intercambiar las ideas. Bueno, dice, hablamos de más de 1 millón de participantes que asistieron de manera presencial y virtual a aquellas asambleas que se dieron en periodo de pandemia.
El 28 de agosto del año 2023 se implementó en las aulas a una población de más de 23 millones de alumnos en más de 200,000 centros escolares, bajo la visión del porvenir comunitario soñado por más de 1 millón de docentes que asistieron a las asambleas. Así, la nueva escuela mexicana lleva un poco más de un ciclo escolar, enfrentando oposiciones, disidencias y resistencias, una batalla cultural entre la ideología neoliberal y los incipientes mitos globalizantes del humanismo mexicano que está en construcción. Casi termino. Trataré de resolver un par de preguntas más. Primero, ¿qué son los libros de texto en medio de esta nueva escuela mexicana? Los libros de texto es un programa que nace en el año 1959 como respuesta a las fuertes desigualdades que había en el país. Desde sus inicios, el bloque conservador del país rechazó el programa porque lo consideraba una herramienta peligrosa del Estado que podía ser utilizada para generar conciencia social en la población. De ahí que una de las consignas del conservadurismo era señalar a los libros de texto gratuitos como materiales ideológicos. Ya desde aquellos años, desde 1959, eso va a enfrentar Torres Bodet y Martín Luis Guzmán en esa primera generación de libros de texto. Además, rechazaban la idea de que el Estado asumiera el protagonismo en la materia, evitando el lucro económico con aquellos materiales, empresarios de la educación interesados en aquel negocio. Me refiero a todas las editoriales, en especial peninsulares, que se dedicaban a la venta de material educativo antes de la creación del libro de texto gratuito, que vieron el programa como un peligro para su negocio. Segundo, ¿por qué lo rechazaron el programa? Pues sobre lo ideologizante. El Estado anterior al humanismo mexicano lo resolvió pactando los contenidos y su abordaje a través de asociaciones civiles, partidos políticos, empresarios, la misma patronal, la iglesia e intelectuales orgánicos de la derecha. Por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia, el Episcopado, el Partido Político Acción Nacional y más recientemente, pues Grupo SM, Castillo, Trilla, Santillana, Grupo Prisa, Mexicanos Primero, la OCDE, el Banco Mundial, el FMI. ¿Cuáles son los temas que ellos han defendido, este bloque que niega el libro de texto y que está en esta batalla cultural entre esta visión conservadora, consumista y la visión del humanismo mexicano? ¿Cuáles son los temas que ellos han defendido? Bueno, pues el concepto de familia nuclear, los roles de género, la educación sexual, las habilidades laborales del capital humano, la identidad sexual, la tecnología, la democracia y la memoria histórica. ¿Qué es lo segundo que han defendido? El lucro económico que sale de estos libros de texto. Esto lo resolvieron con poderosos lobbies para controlar el presupuesto público destinado a estos materiales educativos. Hablamos de una cifra aproximada de 3.500 millones de pesos por ciclo escolar, unos 200 millones de dólares, que en los últimos años se repartió entre 4 editoriales y 8 imprentas. Como se imaginarán, fue en estas dos áreas donde se libró la batalla cultural y de manera increíble la nueva escuela mexicana pudo sostenerse. Tal vez lo más sencillo fue detener el lobby con las editoriales que vendían los libros de texto al Estado, frenando 1.500 millones en contratos. Claro, ello desató un ataque furibundo en los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. El lobby por la compra de libros de texto se trasladó de las editoriales a las imprentas, como lo ven en pantalla. Y lo que antes era un mercado de 3.500 millones, hoy es de 6.713 millones, al obligar al Estado a limitar su producción a un 3.8% por parte de la CONALITET y así contratar a 8 imprentas, en especial, aquí ven todas ellas, pero a 8 imprentas en particular, delegando el protagonismo al sector privado y permitiendo el lucro con los libros de texto. Es decir, lo que trato de decir es que este lobby ha generado que ahora ya no se compran los libros a las editoriales, ya no hay ningún lucro ahí, pero ahora se ha modificado el mercado para que sea a través de las imprentas con las cuales sangren al Estado.
¿Cómo lo lograron? Haciendo que la CONALITEC se quede solo con un 3.8 de producción y el resto de la producción, el otro 96%, salga a través de estas imprentas privadas con estos montos multimillonarios. Sin embargo, la batalla cultural sigue librándose a niveles de los contenidos y su abordaje. El primer prejuicio ideológico que se confrontó fue, y que van a confrontar ustedes como autoridades educativas, como supervisores, había un prejuicio instalado y era, los maestros frente a grupo, la educación básica, no tienen la formación para diseñar un plan de estudios, ni un programa, ni el material educativo acorde con las necesidades que hoy se están viviendo. Escuchemos el prejuicio para que lo tengamos fresco. Lo resumo de una manera muy simple. Los libros de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya de acorde con el franquismo, el nazismo, el comunismo soviético y el socialismo venezolano. No hay nada más que explicar. No están hechos por expertos en cada materia, por gente que... Se trabó la imagen, ¿verdad? Ayúdenme un poco, díganme qué está pasando. Sí, se trabó, doctor. Se cortó el video. Se cortó el video. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Se estaba escuchando, perdón? Sí, se estaba escuchando bastante bien. Bueno, denme un segundo en lo que vuelvo a colocarlo. Vamos a ponerlo otra vez en pantalla. Vamos a ver. ¿Lo están viendo? Se ve la presentación. Ajá, lo voy a volver a intentar. Vamos a compartir. Disculpen a todos los presentes, ya saben, las tecnologías no tienen... ¿Se ve la presentación, Doc? Muy bien, entonces vamos a poner rápido la diapositiva. Lo resumo de una manera muy simple. Y que existe un contrato de confidencialidad hablando 1,800 en cada materia, si no está hecho por 1,800 expertos en cada materia. No hay nada más que explicar. No están hechos por expertos en cada materia, por gente que tenga conocimiento en cada materia, sino está hecho por 1,800. Estamos hablando 1,882 personas que participaron en los nuevos contenidos, que es un misterio quiénes son, y que existe un contrato de confidencialidad de 5 años para el contenido de estos mismos, o sea, para que ellos no puedan hablar de este tema. Es gravísimo, Gonzalo, porque ahí sí es meterle a los niños, a la infancia mexicana, de primaria, de todo primaria, de libros de texto, una ideología comunista como la venezolana, como el franquismo, como el nazismo, como el comunismo soviético. Bueno, pues ahí escuchan los prejuicios a los cuales me refiero que estamos atacando, o la lucha cultural a la cual me estoy refiriendo. Esos miles de seres fantasmagóricos para este bloque, digamos, conservador, pues no eran más que maestros frente a grupo, ustedes lo saben.
maestros que han estado participando en el diseño de los materiales. Hemos estado corrigiendo, ahí en pantalla verán los cambios que se han hecho en los materiales educativos después de su publicación. Maestros que han participado de manera activa en el diseño de estos materiales, en las planeaciones. Bueno, continúo. Hoy, como narrativa antagónica, no solo el diseño curricular de la nueva escuela mexicana es patrimonio de la base magisterial, sino también sus 106 libros de texto, que suena rápido decir 106 libros de texto, pero es también histórico. Es la primera vez que un modelo educativo, que una reforma, o en este caso una transformación educativa como la que implicó la nueva escuela mexicana, es la primera vez en la historia de este país que logra tener materiales educativos tan rápido. Tenemos ahora ya materiales desde preescolar hasta telesecundaria, cubiertos todos los grados de estudio. Y en los siguientes meses daremos a conocer, ya tenemos también las versiones, unas adaptaciones, 132 adaptaciones a 20 lenguas originarias. También tenemos adaptaciones hacia lectura fácil, y en los próximos meses daremos a conocer materiales educativos, no adaptaciones, sino libros de texto diseñados desde multigrado para primaria y para secundaria. Entonces, esto ya es el patrimonio del magisterio, no es algo que se hizo a través de especialistas universitarios, sino especialistas frente a grupo, que eran los maestros de educación básica. Entonces, como narrativa antagónica, no solo el diseño curricular de la NEM es patrimonio de la base magisterial, sino también sus 106 libros de texto, sus más de 25,000 hojas y sus miles de participantes creadores. Todos y todas ellas demostraron que no solo el magisterio puede diseñar estas herramientas pedagógicas, sino que se necesitan esos espacios como territorios comunitarios en donde el magisterio recupere su dignidad al colocar sus saberes a la altura de la propuesta del Estado y de la hegemonía y de las hegemonías que buscan la consolidación de cierta subjetividad afín a sus ambiciones de control. Se preguntarán, ¿cómo se diseñaron esos libros de texto? Bueno, se diseñaron, ustedes ya lo saben, por medio de convocatorias abiertas que asumían como meta generar comunidades de aprendizaje desde la dignidad, reconociendo sus diferencias en un plano horizontal, sin hegemonías, bajo el concepto de demodiversidad, es decir, territorios horizontales de creación del conocimiento. Pero tal vez la pregunta más interesante es, ¿cómo los libros de texto han generado un movimiento contracultural en la educación mexicana? Contracultural que vemos ahí los resultados, compañeros que se han apropiado tanto de la nueva escuela mexicana y sus libros de texto, que han sido capaces de tatuárselos en el cuerpo. Bueno, el proyecto descubrió la cara más déspota del bloque conservador. Escuchemos un poco más. Los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano sin Marx incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historia sin distorsiones. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros,
sean mal vistos. Los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, hasta la familia. Se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. Bueno, como les digo, los prejuicios más clasistas y retrógrados salieron a la luz con los libros de texto. Pero al mismo tiempo fue gestándose un movimiento magisterial y comunitario de defensa, de resistencia. De hecho, el segundo prejuicio que se cuestionó es el protagonismo de las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de derecho en cuestión educativa. Y hasta dónde, o sea, lo que se cuestionaba era hasta dónde ese derecho humano, que sin duda existe, cancela otros derechos como los laborales del magisterio y convierte la educación en un servicio donde el que paga manda. Como parte de las políticas neoliberales, se nos había repetido hasta el cansancio que en los modelos educativos anteriores, lo más importante eran las niñas, los niños y los adolescentes, aunque irónicamente nunca fueron tomados en cuenta o escuchados para que su voz fuera incorporada en el diseño curricular de las políticas públicas. Solo quedaba ahí como una muletilla populista para capturar votos. Además, con base en ese prejuicio de poner a los niños, a las niñas y a los adolescentes al centro, cualquier recorte económico al sector educativo podía desdibujar las conquistas laborales del magisterio sobre la supuesta legitimidad en la defensa de los derechos de las infancias. Por supuesto, aquella precarización se tradujo en acciones que atentaron sobre la dignidad del magisterio en particular y en la educación en general, porque hay que atender. Cada que se atenta sobre un maestro, sobre el colectivo magisterial, se atenta contra el corazón de la educación de este país. Sumado a convertir la educación en un servicio mensurable y predecible por medio de herramientas para la rendición de cuentas, entendida como calidad educativa, según estrategias gerenciales. Ello no solo precarizó al magisterio, sino le hurtó su categoría como profesional de la educación, convirtiéndolo en un mediador de ella o en un técnico operador de una currícula. Estrategia cultural agresiva que violentó al gremio magisterial. Pero no me crean a mí. Escuchemos. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. La nueva escuela mexicana cuestionó aquellos prejuicios y generó un discurso antagónico. Primero, negando a la educación como un servicio público. Las escuelas no son espacios de servicio público. Y reconociéndola como el territorio comunitario donde se forma una ciudadanía crítica capaz de enfrentar sus conflictos y de responder a las desigualdades estructurales que los limitan. Esto es fundamental. Si nos pensamos como solo servidores públicos y la escuela, el espacio donde se da un servicio, entonces ellos mandan. Entonces, el que paga está ahí, puede colocar la agenda que él quiere porque está recibiendo un servicio. Eso cuestionó la nueva escuela mexicana. Dijo, vamos a colocar la dignidad en el centro y para eso hay que colocar a la comunidad en el centro de manera horizontal para que se decida qué es lo que se quiere hacer, qué crisis se quieren tomar. No es el servicio particular que se recibe a aquellos ciudadanos ideales o que tienen las ventajas económicas, culturales para poder recibir ese servicio. No. Aquí no damos servicio público. Aquí formamos ciudadanía. Y aquí lo hacemos con profesionalidad, a través de maestros profesionales, entendidos como profesionales de la educación. Segundo prejuicio que cuestionó la nueva escuela mexicana. Para aspirar a un trato digno,
el estudiante no podía quedar como sujeto individualizado ni estereotipado, sino debía colocarse rodeado de la comunidad y de su cultura. Es decir, no podemos colocar al estudiante al centro, tiene que ser la comunidad la que se coloca al centro. Pero ahora escuchemos cómo se continúan con todos estos prejuicios. O sea, esto ya lo dije. Ahora veámoslo como ejemplo en este video, donde ahí vemos todo esto que estoy diciendo ya en el discurso político de la cultura de la cual veníamos, de esta cultura de consumismo, de esta educación neoliberal. Escuchemos el audio. No hay de otra más que sacar al sindicato del control de la vida profesional de los maestros. No hay de otra. Este tema de, oye, ve y negocia con el sindicato porque todo se arregla platicando. No. ¿Queremos hablar en serio? ¿Queremos vivir una fantasía o queremos simular? Si se trata de simular, claro, nos sentamos todos, nos ponemos de acuerdo en 3 minutos y dejamos que el sindicato siga controlando la vida profesional de los maestros, que siga movilizando a favor de los partidos políticos y nada más le ponemos una disquevaluación por acá que no sirve para nada, etc. Si es en serio, se tiene que crear un servicio profesional de carrera para los maestros. Que, número 1, contraten los maestros por un concurso nacional serio, estructurado por un servicio profesional docente sin que se meta el sindicato, con un instituto autónomo como era el INEE, que evaluara con expertos el que te iba a poner los exámenes para saber qué es lo que los maestros tienen que saber, cuáles son los conocimientos mínimos que tiene que tener un maestro para ser maestro. Y entonces haces un concurso nacional y en lugar de que las plazas se vendan o se hereden o se contraten porque se le dio la gana al líder sindical, se dé por un proceso de derechos y obligaciones claro y en donde sean los conocimientos y la calidad lo que lo dije. Segundo, las promociones. ¿Qué maestros pueden tener una promoción? Pues los que demuestren que tienen esas aptitudes y esas capacidades y están dando resultados en el salón de clases. Más allá del salario base que se establece con una negociación con el sindicato, los aumentos salariales directos de los maestros, en lugar de que los decida discrecionalmente el sindicato, se hacen en función de evaluaciones que demuestran los resultados que están dando los maestros. Y así logras estructurar un servicio de carrera que te ayuda a profesionalizar a los maestros, te ayuda a contratar a los mejores, a promover a los mejores y generar incentivos para que estén en el salón de clases, para que estén permanentemente en un proceso de formación continua y dando resultados en el salón de clases y no estando en la movilización política. Bueno, pues ya escuchamos muchos prejuicios de lo que es el discurso antagónico a la nueva escuela mexicana. De estos materiales educativos, sus libros de texto, vinieron a promover las condiciones simbólicas y materiales para la construcción de una nueva comunidad. Una nueva comunidad que nada tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, donde no se parte de este hecho gerencial de estar viendo la educación como un proceso, donde no se fiscaliza, sino donde se crea ciudadanía, una ciudadanía responsable con las crisis que hay en los territorios, las crisis reales, donde no se colocan unas agendas superficiales como el cambio climático, las drogas, como las únicas líneas posibles, si no es el profesional de la educación, que es el maestro, junto con su comunidad, los que pactan, los que llegan a los acuerdos de cómo se va a desarrollar el proceso de formación de aquella ciudadanía. Bueno, pues los materiales educativos, los libros de texto, promovieron esas condiciones simbólicas y materiales para que pudiera avanzarse hacia aquella construcción de esa comunidad. De ahí que en ellos no se encuentran actividades progresivas según los contenidos fijados por la institución. No está dividido en unidades y después en bloques y después en temas de manera progresiva, sino son antologías de proyectos que solicitan el juicio crítico de la comunidad para ser adaptados según las necesidades en la resolución de los conflictos de los territorios comunitarios. Y de ahí la importancia del profesional de la educación, que es aquel que va a funcionar, no sé si podamos decirlo para no ocupar el lenguaje gerencial como líder, pero sí como aquella guía, como aquel, digamos, tlatoani, que va avanzando con su comunidad, con su cosmovisión que está generándose desde su territorio para ir construyendo la organización de la cual él forma parte. Bueno, en conclusión, termino. Para que este sistema económico y sus privilegios se mantengan, como hemos visto, se requiere de la formación de un tipo de ciudadanía que acepte aquellas injusticias como algo natural, hasta el punto que escuche estos videos y digan, no, pues si tiene la razón Aurelio Nuño, ¿no? Si eso es lo mejor, habría que evaluar a todos los maestros con base
en la ciencia. O aceptar lo que dice Claudio X González, que la organización del magisterio, que es un derecho que tiene el trabajador a estar organizado, es innecesaria y además es violenta y genera vicios que los convierte en delincuentes. Bueno, para que ese sistema y sus privilegios se mantengan, se requiere la formación de un tipo de ciudadanía que acepte que aquellas injusticias son algo normal y entonces vea estos prejuicios y diga, sí, sí, así es la vida. El proceso de esa domesticación, como hemos visto, de aquel ciudadano puede ser largo o corto, dependiendo de las condiciones materiales que los rodeen. Es decir, una persona con muchos privilegios aceptará más rápido aquel sistema económico. Prueba de ello, Aurelio Nuño y Claudio X González. Es decir, una persona con muchos privilegios aceptará muy rápido aquel sistema económico, aquellas injusticias, aquellas violencias, mientras que los sujetos precarizados, como podemos ser nosotros como profesores, los marginados, los ninguneados, pues nos resistiremos a aquellas humillaciones y diremos, paren ya, ¿no? Esto no va así. Pero para lograr la domesticación, el sistema económico se apoya, como hemos visto, de su andamiaje cultural para legitimar sus acciones y convencer a los ciudadanos que el mejor mundo posible es en donde estamos viviendo. Y lo mejor es no intentar mover nada de él, así dejarlo. De tal manera, observamos un sinnúmero de mitos que dan certidumbre a hechos tan inciertos o subjetivos como que es la familia, el progreso, la masculinidad, la feminidad, la infancia, etcétera. Todo con el fin de convencernos de lo legítimo que resulta el marco de privilegios y abusos que hoy existen. ¿O acaso no reconocemos que culturalmente se asume que para ser más se debe poseer más y los que son menos es porque poseen menos? Frases que no tienen ningún sentido científico, son aceptadas hoy como verdades absolutas. Por ejemplo, el dinero es la felicidad, o su versión de centro derecha, el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? De ahí la importancia de desarrollar una estrategia cultural que genere una nueva ciudadanía que acepte y luche por un nuevo modelo económico. Si ello no sucede, si no logramos hacer una transformación cultural, los resultados serán conquistas laborales, conquistas sociales que se van a dilapidar con el paso del tiempo por culpa de la domesticación consumista de la base que no quiso defender lo logrado en aquellas conquistas sociales. Todo por no ofrecerle a la base social un marco cultural distinto en donde pueda responder a aquellas incertidumbres que el consumismo sí responde. Sin un andamiaje cultural antagónico a las ideologías de las derechas, el sujeto del humanismo mexicano avanzará sin rumbo, caminará sin un sur donde pueda fijar que hay un mejor mundo para vivir que en donde nos encontramos. Una compañera maestra hace unos días me recordaba cómo Lenin hablaba del odio como motor de lucha de clases, cómo de alguna extraña manera a los 18 años Lenin les resultó tan evidente ese odio entre los oprimidos y los opresores. Hoy el odio se mantiene y él debería guiarnos en las políticas del humanismo mexicano, es decir, odiar el saqueo, odiar las desigualdades, odiar la distribución desproporcionada, odiar la mezquindad, odiar la corrupción, odiar el nepotismo, odiar la trata de blancas, odiar la esclavitud. Pero debemos tener cuidado. Sin una cultura de la nueva escuela mexicana que señale de manera clara a los antagónicos y su cultura, ese odio puede desviar el rumbo y ser manipulado por la derecha para que nosotros acabemos odiando. ¿Se imaginan una estrategia cultural de la derecha por medio de películas, series de televisión, canciones en la radio, mentiras en las redes sociales? Una estrategia que nos manipule para utilizar el odio como motor de clase y así fomentar la animadversión entre nosotros como iguales. ¿Se imaginan que culturalmente logren convencer, en este caso, a la base magisterial y se cree el monstruo de un maestro empobrecido, precarizado, de derecha, que defienda las pruebas estandarizadas, el sistema de evaluación del magisterio, las cargas administrativas, que defienda la educación privada, sus colegiaturas, el trabajo por honorarios, la supuesta calidad educativa, sus planes y programas de estudio, que defienda los libros de texto de editoriales privadas? ¿Se imaginan? Bueno, pues eso ya está sucediendo. Recordemos, cuando culturalmente el progresismo tenía un andamiaje robusto,
Era fácil identificar a los caciques y señalar que se luchaba contra la derecha encarnada en Peña Nieto, en Erubiel, en Silvano, en Duarte, en Calderón, en Fox, en Zedillo, en Salinas y en miles más. Caciques que representaban a esa clase social en una microescala. En aquella época, el progresismo utilizaba ese odio como motor contra ellos que considerábamos los enemigos de la clase trabajadora, los caciques que nos humillaron y que nos explotaron. Pero ahora que la izquierda está al frente, que somos gobierno y que aparentemente tenemos el poder, aunque en algunos niveles, en especial en esferas burocráticas, siguen siendo los mismos, seguimos operando con las viejas estructuras heredadas de aquella visión conservadora sin querer refundar las instituciones. Bueno, pues ahora que el progresismo está en el gobierno, el odio no desapareció, sigue ahí, pero dirigido ahora entre los iguales, entre aquellos que pensamos diferente, y no porque seamos sus enemigos, sino porque se sigue replicando la misma práctica de odio, pero al no tener un andamiaje cultural claro, actualizado, la derecha nos confunde y nos hace pelear entre nosotros. Hoy, tristemente, vemos que no se ataca a los verdaderos enemigos de clase, a los empresarios que lucran con la educación, sino que se ataca a aquellos que generan un riesgo, un peligro, una rivalidad, a un maestro que está haciendo un trabajo por proyectos, que está tratando de implementar la nueva escuela mexicana. Ahora, les digo, se ataca a aquellos que generan ese riesgo, como si ya hubiéramos derrotado a aquel bloque conservador, a esos enemigos reales de la clase social, a los antagónicos, y ahora pudiéramos perder el tiempo con dogmatismos, con puritanismos, diciendo a ver quién es más progresista que otro. Así, compañeras y compañeros, no queda más que recuperar nuestro rumbo, nuestro sur, recuperar las luchas y los principios como los de la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuitos. Volver a analizar cada mito de la cultura consumista, fijando otro que lo contrarreste, que le plantee cara y genere un marco ideológico posible, antagónico al capitalismo y a este bloque conservador. Entender que la lucha cultural y el odio es contra ese Estado, ese tipo de Estado, contra ese tipo de instituciones, contra el crimen organizado, contra los operadores de la corrupción, contra los funcionarios que apoyaron aquella corrupción, contra los sacerdotes pederastas, contra la trata de blancas, contra los empresarios, contra los caciques, contra las transnacionales, contra los bancos, contra sus medios de comunicación, contra los fondos buitre, contra sus ejércitos, contra su educación y, por supuesto, contra su cultura consumista. Entender, compañeras y compañeros, que ustedes no son unos líderes en el sentido del capitalismo, no son líderes de una empresa, sino son los actores políticos que generarán las condiciones simbólicas y materiales para que se pueda desarrollar la virtud revolucionaria de la convivencia de los diferentes para la lucha contra los antagónicos. Bueno, compañeros, muchas gracias por el tiempo. Espero que hayan podido entenderla, me haya podido explicar. Le agradecemos profundamente, doctor Marx, su valiosa intervención. Estamos convencidos de que nuestros asistentes han recibido información muy relevante, lo que sin duda les permitirá profundizar y reflexionar su liderazgo en el ámbito educativo. En este momento, abrimos ese espacio para la sesión de preguntas y respuestas, las cuales recopiló nuestro equipo académico. Les comentamos que las preguntas que por cuestión de tiempo no puedan ser leídas en esta transmisión serán respondidas por nuestro invitado y publicadas en nuestra página de Facebook, Área de Desarrollo Académico, por lo que les invitamos a darle clic en el enlace de la página. Nuevamente, les invitamos a evaluar esta estrategia a través del formato que también se encuentra fijo en el chat, y esto es con la finalidad de mejorar el diseño de estas actividades que son de utilidad para ustedes. Es de manera voluntaria. Doctor Marx, tenemos unas preguntas. Nos comenta la maestra González, desde la perspectiva que ha expuesto, ¿cuál es el rol del supervisor y director en este modelo educativo?
Muy bien, compañeras. Bueno, ¿cuál es el rol? Ustedes son unos agentes culturales que van a generar las condiciones tanto simbólicas como materiales para que se construya la comunidad en cada uno de los centros escolares. Ese es nuestro rol como funcionarios públicos. Nosotros tal vez no vamos a hacer un programa analítico, no vamos a desarrollar ese programa analítico, pero nosotros vamos a ser aquellos agentes culturales que vamos a estar al tanto de que lo que haga el maestro frente a grupo pueda ser desarrollado. Es decir, la nueva escuela mexicana plantea un marco utópico. Y qué utopía más bonita, pero compleja, como la construcción de comunidad. Eso no es sencillo. La construcción de esa comunidad no va a ser sencilla. Van a necesitar dos elementos. Primero, las condiciones materiales, ¿no? Un espacio donde ciertos actores, ciertos sujetos puedan participar, puedan juntarse para que puedan apropiarse de ese espacio, convertirlo en su territorio y empezar a construir comunidad. Entonces, primero las condiciones materiales, el espacio, las condiciones económicas para que esa comunidad pueda interactuar, el mobiliario, todas las condiciones materiales para que la comunidad nazca. Entender que las comunidades no se instalan solas, no crecen como pastos, sino se construyen. Y se construyen bajo dos elementos, bajo condiciones materiales y condiciones simbólicas. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra función? Apoyar en generar esas condiciones materiales para la construcción de comunidad, pero no solo eso, sino también las condiciones simbólicas. ¿A qué me refiero con ello? Tal vez tenemos el aula, tal vez están dadas las condiciones económicas, de infraestructura para que la comunidad se construya. Pero si los participantes de ese colectivo no tienen un marco cultural en donde valoren la comunidad, es decir, si siguen actuando desde el individualismo, desde la meritocracia, desde el sectarismo, desde la división, si siguen aceptando esta cultura de consumo, que estuvimos hablando esta larga hora de estas políticas de consumo aplicadas a la educación, de cómo va generándose mitos en donde podemos llegar a estos prejuicios, como decíamos, de esto de que los maestros no son capaces de formar una currícula ni libros de texto, pero vamos con mitos más generales, como que tú preocúpate por lo tuyo y no te preocupes por lo demás, ¿no? Con frases ya muy hechas como primero mis dientes y luego mis parientes, o qué sé yo. Este tipo de marco ideológico que en lugar de generar comunidad, la destruye porque no permite que estén las condiciones ideológicas para que se dé un plano de solidaridad. Bueno, pues si no están estas condiciones simbólicas, aunque tengamos las condiciones materiales, no vamos a poder desarrollar comunidades. Entonces, ¿cuál es la función de un supervisor? Estar atento a que estén dadas las condiciones materiales y simbólicas para que los profesionales de la educación que están frente a grupo, junto con los demás actores como tutores, los mismos estudiantes, puedan empezar a generar esos vínculos comunitarios. Recordemos, si seguimos pensando a la educación como un servicio, es decir, si creemos que a la escuela se va a aprender matemáticas, se va a aprender español exclusivamente, vamos con el rumbo perdido. Seguimos en esa fantasía positivista de creer que hay verdades únicas y que esas verdades van a resolver todos los problemas sociales. No, debemos entender que en la educación básica, estamos hablando aquí de educación básica, no estoy en un foro de educación media ni superior donde abordaría el problema de otra manera, pero en educación básica, constitucionalmente, está marcado que la formación es para formar ciudadanía. Y la ciudadanía que estamos formando es una ciudadanía corresponsable, solidaria, con un compromiso crítico, con un compromiso para detener las desigualdades y las injusticias sociales. Está marcado en el artículo 3. Entonces, al entender eso, nosotros como supervisores, ¿cuál es nuestra función? Ver que las condiciones materiales y simbólicas den pauta para la creación de esas comunidades. Ese es nuestro rol. Si es el problema una condición material, tratar de solventarlo. Si es una condición simbólica, porque hay prejuicios instalados, ya lo veíamos hace unos días, ¿no? Cuando estos prejuicios dolorosos, ¿no? Donde se decía de Nuevo León que ahí no se necesitan transporte público, ¿no? Ya quisiera que vinieran al Estado de México con lo que sufrimos. No, allá no se necesita porque todos tienen coches.
y que allá el ánimo es muy la cultura americana y que rápido tienes un trabajo y lo primero que quieres es un coche y tal. Bueno, cuando un supervisor ve esos prejuicios que en lugar de crear comunidad la destruyen, la separan, entonces es ahí donde entra el supervisor a generar esas condiciones simbólicas. Y dirán, ¿y cómo? Acercando los libros sin receta, los libros del maestro, trayendo más información, apoyándose de la biblioteca sepcentenaria, de la obra de Paulo Freire. El supervisor es aquel que va a ver cómo va a generar esas condiciones simbólicas, va a traer especialistas para que hablen de los pueblos originarios, de sus cosmovisiones, va a hablar de cómo en otras comunidades se ha hecho este trabajo y se ha generado mayor solidaridad, han ido frenando los abusos que se le ha hecho al medio ambiente, han ido frenando la violencia. Ese es el supervisor, aquel Tlatoani, digámoslo así, para no ocupar lenguaje gerencial, no es el líder visto desde la maquila que desde la superioridad indica cuáles son las acciones que debe hacer la base. No, veámosla como ese Tlatoani que a través de, o se tiene una visión, una cosmovisión amplia, donde entiende que todo es dinámico, donde no es que estén unos por encima de otros, sino que la naturaleza, nosotros, la religión, o sea, nuestras creencias, nuestra cultura, todo eso convive de manera dinámica, donde todo se necesita de todo, donde debemos participar de manera solidaria para la construcción de comunidad. Bueno, pues ese es el rol que debe cumplir el supervisor, convertirse en aquel Tlatoani que va a ver a su comunidad y va a generar las condiciones materiales y simbólicas para que sus territorios crezcan. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. El maestro Óscar Martínez nos dice, ¿cómo romper el esquema mercantilista del capitalismo que aún impera en el sistema educativo mexicano? Buenísima pregunta, compañero Óscar. Y con un marco cultural distinto. Es decir, tenemos que entenderlo esto un poco a manera de dialéctica básica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. O sea, yo sé que esto es más complejo, pero vamos a trivializarlo. Ya tenemos una tesis, que es el marco cultural del capitalismo, del consumismo. Esa ya la tenemos, ahí tenemos todos los prejuicios, y aquí toqué muchos, ¿no? El dinero es la felicidad, todos estos prejuicios que vemos en las películas, en las canciones, toda esta cuestión del consumo, ese ya tenemos, esas tesis ya las tenemos aquí. Ahora, ¿cuáles van a ser las antítesis que van a contrastarse, que van a funcionar para generar la síntesis que den cuenta de una superación de aquello? Eso es lo que nos falta. Cuando me refiero a la cultura de la nueva escuela mexicana que se está construyendo, justamente se está construyendo en la toma de conciencia de las tesis del consumismo, en especial de aquellas tesis que han generado una crisis social, como puede ser las consecuencias que vemos con el cambio climático, la violencia de género, o la violencia en general, o los problemas de salud. Bueno, al tomar conciencia a través de la lectura de la realidad de aquellas tesis que generaron esas consecuencias, empieza el pensamiento crítico, la reflexión crítica a generar unas antítesis que se van convirtiendo en el marco cultural de la nueva escuela mexicana, que funcionan para contrastar estos dos elementos y el sujeto pueda transitar de una cultura de consumo a una cultura de la nueva escuela mexicana. Trivializo más la respuesta, compañero Óscar. ¿Cómo? Generando nuevos mitos, reconociendo los mitos del consumismo y nosotros colocando nuevos mitos donde valores como la solidaridad, la corresponsabilidad, las compartencias, se colocan en el centro de esos mitos, de esas historias, para que los sujetos entiendan que esto no solo es un programa en general, o de estos no solamente es aprender nuevos contenidos, sino es una nueva manera de entender la sociedad, las relaciones humanas, es la conformación de una nueva ciudadanía, es la conformación del humanismo mexicano. Entonces, si no lo entendemos como una lucha cultural, vamos a ir trivializando las cosas, es decir, vamos a ir entendiendo esto como si fuera solo de dominio de contenidos, y cada
que tengamos una duda sobre alguna incertidumbre como esta, ¿qué es la feminidad? ¿Qué es ser mujer? Vamos a ir al marco cultural del consumismo y tomar sus tesis, medio adaptarlas para dar cuenta de la respuesta que se está buscando, ¿no? Necesitamos ir viendo de aquel marco cultural sus tesis para ver cómo han generado las crisis sociales y generar antítesis a cada una de ellas. Cómo creando un nuevo marco cultural, creando nuevos mitos, los mitos de la cultura de la nueva escuela mexicana, los mitos del humanismo mexicano. En la medida en que tengamos ese marco cultural que se va a ir construyendo de manera orgánica, compañeros. O sea, de repente pensemos en nosotros que somos del Estado de México, soy texcocano. O sea, ¿quién iba a imaginar hace 9 años que un funcionario público, pienso en el Estado de México, estamos aquí ya territorializándolo, un funcionario público iba a decir no mentir, no robar y no traicionar? Si para nosotros era pues el pan de todos los días, ¿no? O sea, era la ley de Herodes, estaba implantada como la cultura de ese consumismo. Bueno, pues hoy ya vemos que hay ciertos movimientos ahí, sin duda contradicciones, ¿no? Traiciones a los principios, deserciones, lo que quieran, pero hoy se están cambiando las cosas. Hoy en las casas, en las mesas, se dice, sí, pero pues ¿qué no se supone que no mentir, no robar y no traicionar? Bueno, está cambiando los mitos, está cambiando la cultura. Entonces, yo ahí lo que le pediría al compañero Oscar es que tiene que hacer una reflexión constante y primero definir en su territorio, en la zona que él está supervisando, cuáles son los mitos del consumismo, los mitos de la educación neoliberal instalados. Me dirá, no, pues las habilidades de lectura y de matemáticas van a darle las habilidades suficientes para que los estudiantes enfrenten los problemas laborales. ¿Qué más? Los maestros son servidores públicos. Los maestros no pueden hacer currículas porque no tienen los conocimientos suficientes. Los maestros son holgazanes, son revoltosos porque salieron del normalismo. El normalismo es el semillero de grillos, de sujetos contrarios al Estado. Ir armando toda esa cultura que la educación neoliberal ha colocado y que en algunos de nosotros hemos aceptado. Yo sé que no estamos de manera presencial, compañero Oscar, y me encantaría verlo, pero dígame sí o no. ¿Cuántos de nosotros hemos caído y hemos dicho, yo le quiero dar una buena educación a mi hijo? Yo lo voy a llevar a una escuela de paz. Cosa que viene de esta cultura de una educación neoliberal. Entonces necesitamos hacer esa reflexión sobre cuáles son los mitos, cuáles son las leyendas, los prejuicios instalados en mi territorio de esa educación neoliberal y cada uno de ellos tu antítesis. Tu antítesis. Es decir, si el mito dice que la educación privada es mejor que la pública, ¿cuál es la antítesis? La educación pública es mejor de la privada. Y entonces vienen los relatos, y vienen las leyendas, y vienen las historias, donde aquí estas historias de éxito, no, es que mi hijo, como fue a la Ibero, después tuvo una empresa y se hizo millonario y tal, ya no la sabemos, porque está instalada en esa cultura de educación neoliberal. Bueno, ahora vayamos a crear los mitos de la nueva escuela mexicana, la cultura de la nueva escuela mexicana, las antítesis de aquellas tesis. Y entonces el sujeto en este desarrollo de esta conciencia crítica va a ir llegando a esa síntesis al ver el choque de estas dos culturas, la batalla cultural. De eso trató la charla, de hacernos entender que esto no es una cosa baladí, o sea, no es una cosa superficial. Lo que está en juego en este momento es la batalla cultural entre dos maneras de entender el mundo. Una visión consumista de la educación, donde se ve la educación como un lucro, como un negocio, y otra educación que se ve la educación desde lo popular y desde lo comunitario. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. La maestra Gloria nos dice, desde la función supervisora, ¿cómo se reconoce y se valora la dignidad docente y se logra descolonizar el pensamiento para poner la comunidad al centro?
Compañera, buenísima también la pregunta, porque es una cuestión compleja. O sea, no podemos pedir que nuestros compañeros frente a grupo, estos profesionales, generen unas programaciones analíticas que asuman esta decolonialidad si nosotros no hemos llevado ese proceso de construcción. Primero, yo le diría, entendernos cada uno de nosotros como sujetos en constante construcción, es decir, ninguno es un sujeto pleno. Estamos ahí, tenemos un montón de contradicciones y que nosotros a cada momento, cada certidumbre que tenemos, cada verdad que aceptamos como absoluta, como única, nosotros como sujetos herederos de ese humanismo mexicano, como parte de la nueva escuela mexicana, la cuestionamos. Cada que creo que yo ya sé algo, digo, a ver, ¿por qué creo en esta certidumbre? ¿Qué me ha hecho creer en esta verdad absoluta, no? Y entonces empezar a ver que no, que somos un montón de contradicciones y que estamos en constante construcción. Ya con ese hecho de humildad, de entendernos que estamos en construcción, podemos acercarnos al otro de una manera distinta. Porque si nos entendemos ya como sujetos plenos, como supervisores, digamos, como dentro de la estructura, como un sujeto superior a los compañeros o hacia los estudiantes que están recibiendo, digamos, un servicio al estilo neoliberal, si nos asumimos así, entonces las desigualdades van a salir por todos lados, las distancias van a surgir por todos lados. Pero si actuamos con esa humildad de entendernos como sujetos en construcción, donde nuestras certidumbres, nuestras verdades únicas, las estamos cuestionando a cada momento, entonces cuando nos acerquemos a los territorios, podremos contemplar la manera en cómo ellos entienden el mundo y darle un valor a aquella visión. Y entonces, otra vez en este plano dialéctico, entender mis tesis en contraposición con sus antítesis que tienen los compañeros. Y desde ahí empezar una construcción horizontal para que todos puedan ir participando en esta construcción de comunidades. Si nosotros, vuelvo al punto, partimos, porque ustedes dirán, bueno, el colonialismo viene solamente de esta visión eurocéntrica. Sí, sin duda parte de ahí, ya no lo dirá el compañero Enrique Dussel, lo dice excelentemente en todo su marco filosófico. Sí, sin duda viene de ahí, pero después los procesos de colonización digamos que se adentran en el cuerpo de todos nosotros y empiezan unos procesos de microcolonización muy interesantes, donde se replican las dinámicas hechas por estos países hegemónicos sobre nosotros, se replican esas dinámicas hacia nuestros subalternos. Entonces, primer punto que le diría a la compañera, humildad, entendernos como sujetos en construcción y en esa construcción entender que los demás estamos participando en la construcción de una comunidad. Y desde ahí, entonces, la horizontalidad surge, la oportunidad de ver las crisis, los conflictos, surge como elemento que nos va a unir, el poder hacer las lecturas de la realidad y ver las visiones del porvenir que soñamos, el México que soñamos, el territorio que soñamos, ya no visto como el gran México, como esta idealización, como esta idea única, sino los muchos Méxicos que somos. Y desde ahí, entonces, desde esa humildad que da el reconocimiento de un sujeto no completo, sino en construcción, podemos ir enfrentando los procesos decoloniales y entonces poder entender que los saberes que surgen desde las comunidades son tan valiosos como los saberes eurocéntricos. Y que tanto hay lectura desde este hecho de la decodificación de signos lingüísticos hasta la lectura del mundo que hace aquellas personas en ese territorio. Y que esta lectura, estos procesos de habilidad lectora o habilidades matemáticas, no solamente se dan desde una cuestión abstracta, sino también implica las relaciones de los sujetos con su entorno, con el mundo. Entonces, ir bajando esos conocimientos desde el lado eurocéntrico, desde la ciencia exacta, hacia una realidad viva desde los mismos territorios. Muchas gracias, doctor. La maestra Ivonne Muñoz nos dice, ¿qué propone para que la supervisión aprenda a ser un líder positivo y no un líder coercitivo que no comprende su función? Paso 1, compañera, paso 1 todos los días, lecturas de la realidad. Es fundamental. O sea, aquí
un poco tomando el balón que ahorita está en el aire, ¿no? De que dicen que hay que regresar otra vez a las mediciones de lectoescritura. Bueno, en parte tienen razón. Hay que regresar a desarrollar la habilidad lectora, pero lectora no solamente de una condición lingüística, ¿no? De símbolos lingüísticos, sino de la lectura del mundo, que es una relación con el mundo más compleja. O sea, necesitamos nosotros como supervisores ser esos tlatoanis que están cuestionando a cada momento todo. Recuerden, nuestro compañero, nuestro profesional de la educación que está frente a grupo, él está respondiendo a las crisis que él está observando en su territorio con los actores que están participando ahí. Entonces, esa pequeña burbuja que tiene, lo hace que no le permite ver más allá de esa burbuja, de otras crisis civilizatorias que hay. En cambio, nosotros como supervisores podemos ver cómo está enfrentando este compañero estas crisis, este otro, estas otras, y entonces nuestras lecturas son mucho más complejas. Nosotros necesitamos desarrollar esa habilidad, esa conciencia, diría Paulo Freire, esa conciencia política. Y ahí otra sugerencia que les doy, o sea, sin duda lectura de la realidad, todos los días, para conformar 4 agendas básicas. Desde lo económico, o sea, lecturas de la realidad, de qué está pasando en nuestros territorios desde lo económico, cuáles son las crisis que hay desde lo económico, cuáles son las condiciones materiales, simbólicas que están generando esas crisis económicas, las políticas, lo mismo, la evaluación, el análisis de la realidad de cuáles son las condiciones materiales y simbólicas que han generado las crisis desde lo político, lo cultural y lo pedagógico. Estas 4 agendas son fundamentales y nos deben de llevar a una estrategia, a una ruta para tratar de ir atendiendo a las crisis que hemos observado. Y esta ruta debe ser compartida con los compañeros frente a grupo para decirle, esto es lo que observo en mi zona y esto es lo que voy a hacer para generar las condiciones simbólicas para mejorar las condiciones materiales que he observado. Esto es lo que voy a hacer para mejorar las condiciones simbólicas desde lo cultural, desde lo político. Una ruta. Esta ruta tiene que ser dinámica, es decir, se va a ir adaptando, es una estrategia que se va a ir adaptando según los hallazgos y los obstáculos que encontremos, pero todo con lecturas de la realidad constante, donde nunca la lectura de la realidad debe convertirse en una certidumbre. O sea, nunca debemos convertirla en un pensamiento único de decir, ya la tengo y terminé. Y entonces yo llego al prejuicio, porque ya la terminé mi lectura de la realidad, que la violencia que vivimos en el Estado de México, en el género, es porque las mujeres son muy coquetas. No, nunca la lectura de la realidad debería llevarnos a generar certidumbres. En el momento en que ya nosotros estamos tratando de generar un prejuicio, de fijar un prejuicio que dé respuesta a una incertidumbre que teníamos, en ese momento debemos entrar inmediatamente a cuestionar aquella certidumbre y decir, ¿por qué yo en su momento asumí que era la respuesta a aquella incertidumbre? ¿Qué marco de privilegios hizo que yo viera el mundo de esta manera y movernos de perspectiva? Lecturas de la realidad constante. Ahora, para poder formar este pensamiento que diría, o esta conciencia que diría Paulo Freire, una conciencia política, necesitamos estudio constante, formación constante, y ahí ayuda la obra de Paulo Freire para ir reflexionando sobre los principios de la lectura de la realidad, de la conciencia de mundo. Y entonces, estar desarrollando comunidades, o sea, primer punto, lectura de la realidad. Segundo, formación. Tercero, comunidad. No podemos actuar desde una supervisión de manera aislada. Necesitamos tener un contacto horizontal con nuestros compañeros frente a grupo. Ir compartiendo las agendas. ¿Cuál es mi estrategia en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito pedagógico? ¿Cuál va a ser la ruta que voy a seguir? ¿Por qué creo que es la ruta adecuada? ¿Qué crisis que estoy intentando atender? Y entonces escuchar los análisis, las lecturas de la realidad de los demás compañeros que se ven desde perspectivas distintas, desde la otredad,
y entonces volver a la reflexión y seguir con lectura de la realidad. Entonces, lectura de la realidad, formación, transformación. En este círculo, y regresamos otra vez, en esta elipsis, ¿no? Porque véanlo como si fuéramos en un paracaídas que vamos dando vueltas en círculo y bajando. Sí, regresamos a un mismo punto de reflexión, pero ya no en el mismo tiempo y espacio, sino ya en un tiempo y espacio distinto, donde la memoria histórica también va a jugar. De ahí que se van a convertir ustedes, deberían convertirse más que en un líder entendido desde el discurso gerencial, en aquel Tlatoani que ve hacia el futuro, pero a través de la cosmovisión de su pasado, donde dice, sí, sin duda vamos hacia el progreso, hacia mejorar como comunidad, pero no venimos de la nada. O sea, yo soy el heredero de una comunidad que no surgió conmigo, sino que justamente estoy heredando todo un marco cultural, unas luchas, y que todas mis acciones deben de tomar cuenta a ello. Por eso les digo, es como si fuera una espiral. Regresamos al punto de la reflexión, tal vez porque se recicla, o sea, volvemos al ciclo escolar nuevo, pero no en el mismo tiempo y espacio. O sea, ya en tiempos y espacios distintos, en condiciones materiales distintas, en condiciones temporales distintas, en condiciones simbólicas distintas. Entonces, yo le diría en esta trinidad, partimos de lectura del mundo, reflexión, nos vamos hacia la cuestión de la formación que nos daría cuenta de las acciones que vamos a desarrollar y nos vamos a la comunidad donde tenemos transformación y regresamos. Y así estamos, compañeros. Muchas gracias, doctor. Penúltima pregunta. Nos dice el maestro Víctor Hugo Robledo. ¿Por qué convertir los procesos pedagógicos y escolares en un proceso de carga administrativa, limitando el tiempo dedicado a la enseñanza? Compañero, durísima la pregunta. La voy a contestar como paisano suyo, como texcocano, no como funcionario público. ¿Por qué? Pues porque la cultura del neoliberalismo educativo sigue instalada en el sistema educativo nacional. Es decir, estamos en tránsito hacia la cultura de la nueva escuela mexicana, pero es todavía un tránsito. Y ustedes lo saben, yo lo sé, pues es evidente para todo aquel que se ha leído el plan de estudios y los libros sin receta, es evidente que unidades como SICAM o ejercicios como Olimpiadas del Conocimiento o como pruebas estandarizadas internacionales como PISA, no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido. Igual la carga administrativa. O sea, va en contra de la nueva escuela mexicana, va en contra de la autonomía profesional. Pero como paisano, ¿qué le digo? ¿Por qué sucede eso? Pues porque seguimos instalados en un escolar bajo los prejuicios del neoliberalismo educativo. ¿Cuál es el prejuicio que lleva a esta carga administrativa? Es que el maestro es holgazán, que el maestro, si no le da seguimiento a través de esta carga administrativa, él no va a querer dar clase, o su clase no tendrá la calidad educativa. Es decir, el maestro es un operador de una currícula, no es un profesional de la educación. Él ha sido mal formado en la normal, no asume el compromiso de la formación de ciudadanía como debiera, y entonces necesitamos toda esta carga administrativa para ir fiscalizándolo, para ir pidiéndole la rendición de cuentas de su día a día. Primer prejuicio, me dirá, bueno, no toda la carga administrativa surge de eso es una gran parte, pero hay otra carga administrativa, y yo aquí, paisano, le digo el otro prejuicio. En la educación cabe todo. Es el cajón de desastre donde puede caber cualquier ocurrencia. Que hoy se ocurre, hay que ver los planetas porque Marte se está moviendo, a que vaya el maestro a hacer la actividad. Que hoy se ocurre que hay que limpiar el planeta, que vaya el maestro a limpiar las calles. Que hoy se ocurre, la ocurrencia es que lo que sea, más carga administrativa hacia los centros escolares. ¿Por qué? Porque en la escuela cabe todo. Cualquier ocurrencia que se pueda tener desde el Estado puede entrar en la cuestión educativa, y entonces ahí el maestro, que ahí ya no es un profesional de la educación, sino se ve
como un operador de una currícula, un servidor público le dice a el funcionario de alto nivel, bueno, pues ahora como usted como servidor, como se le está pagando, pues hoy póngase a barrer y mañana dé clases y pasado trapee y el día que sigue corte los árboles. Y esto, claro, porque no se entiende como profesional de la educación, no se entiende como un sujeto digno, sino se entiende como un funcionario público más. Por eso es tan importante, tan importante entender que la nueva escuela mexicana, el plan de estudios, ese artículo 3º, podría ser entendido como un tratado filosófico sobre la dignidad. Si le quitamos ese elemento de dignidad a todo lo que estamos entendiendo, si tan solo lo hacemos operativo, lo que van a hacer es que van a arrodillar a todos los actores que están en el sistema educativo y habrá más carga administrativa y se va a lucrar más con la educación. Entonces, la respuesta que le doy como paisano es esa. Ahora, si me pregunta como funcionario público, le tendría que decir, no sé, eso es de otra área. Pero como paisano le digo, eso es porque no hemos logrado sacar la cultura escolar anterior, neoliberal, del sistema educativo nacional. Siguen instalados los prejuicios que legitiman el que se dé esa carga administrativa. Mira, ¿cuál es la respuesta, compañero? Impulsar, entender que esto es una batalla cultural y que hay que estar empujando los nuevos mitos, los nuevos prejuicios, ir cambiando los prejuicios anteriores por unos nuevos y decir, no, nosotros no somos funcionarios públicos, somos profesionales de la educación, nosotros no somos revoltosos, nosotros no somos vagos, nosotros somos aquellos que forman la ciudadanía crítica que va a necesitar lo que se ha llamado esta cuarta transformación. O sea, ir generando todo ese marco ideológico donde en su momento, cuando se tenga, se le pueda decir a aquel sinvergüenza que crea lo contrario y se le diga, oiga, o sea, sí se está dando cuenta con quién está hablando. Usted no está hablando con un sujeto cualquiera, usted está hablando con un profesional de la educación. ¿Cómo se le ocurre pedirme a usted esto? Y entonces aquel que haya tenido la ocurrencia diga, perdón, me equivoqué, corrijo el rumbo. Yo pensé que estaba, no sé, asistiendo a otra área burocrática. No se confunda. Esto no es un espacio burocrático. Este es el espacio de la formación de ciudadanía. Aquí no estamos haciendo un servicio entendido como un servicio burocrático. No, aquí no cobramos agua, ni cobramos rentas, no, aquí hacemos otra cosa, aquí formamos ciudadanos. Y para hacerlo no se necesita, se ocupa no un funcionario común y corriente, se ocupa a un profesional de la educación, un sujeto que es capaz de hacer lecturas de la realidad y desde ahí tener el compromiso moral de generar una estrategia para resolver aquellas desigualdades. Entonces, en la medida en que dignifiquemos nuestro gremio, dignifiquemos la labor magisterial, entonces todos esos abusos que vemos todos los días de esa carga administrativa, por poner uno, paisano, porque aquí podríamos alargarnos, solamente la carga administrativa, esos abusos van a desaparecer. Mientras no asumamos esta lucha, esta batalla cultural, seguirán abusando de nosotros. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar esta sesión, nos dice el maestro David López Jaramillo, desde todo lo expuesto, ¿cómo reformular el liderazgo? Ya di algunos elementos, compañero Jaramillo, pero yo diría aquí, tan solo para cerrar, que me gustó esa idea y la voy a ir recuperando para otros textos, esta cuestión del Tlatoani, entenderlo desde la cosmovisión, porque la cultura náhuatl es muy cercana a nosotros. O sea, yo sé, los que nos estén escuchando de Atlacomulco, de San José del Rincón, de Villa Victoria, yo sé que ahí me dirán, bueno, pero aquí el imperio Mazahua tiene más fuerza que la cultura náhuatl. Pero bueno, para nosotros que venimos de este otro lado del Estado de México, donde la cultura teotihuacana, la mexica, está muy arraigada, nosotros entendemos muy bien estos liderazgos, no como un sujeto, voy a poner a Texcoco, que es mi tierra, ¿no? De mi territorio, no como ese espacio donde un líder carismático se le ocurría cosas, ¿no?
donde un día Netzahualcóyotl dijo, a ver, háganme aquí brechas y quiero aquí un acueducto para tener unos jardines colgantes. Y no, así no era. El Tlatoani entendía que él era parte de un todo muy complejo, de una cosmovisión muy compleja, donde sus acciones no eran caprichos, sino respondían a cuestiones trascendentales. Es decir, o sea, nosotros sabemos, ¿no?, que si para estos tlatoanis tenían tanta carga en su reflexión moral de las decisiones que tomaban, que si lo hacían mal, podía estar en juego el futuro del universo. Es decir, la cosmovisión se podía venir abajo. Entonces ellos sabían que todos participaban en esa comunidad y que las decisiones no solamente era para que pues yo me sintiera todo dar ahí desde Texcocingo o desde el monte aquel viendo todo el Valle de México y viendo todo el imperio y el lago Texcoco. No era así. O sea, no era un capricho de un emperador, sino se asumía como ese Tlatoani que a través del saber, de la conciencia, de su cultura, de las luchas históricas, de las necesidades de su pueblo, del hambre, de las guerras, iba tomando decisiones para que su comunidad creciera. O sea, tanto que estos tlatoanis, o sea, la misma comunidad lo sostenía. Es decir, si recordamos el caso de los últimos emperadores mexicas, donde no cumplían su función como tlatoanis y fueron prácticamente lapidados por su pueblo, diciendo, a ver, esto no es una cuestión sanguínea, o sea, sí es sanguínea, pero no es exclusivamente sanguínea. Es decir, usted se comporta a la altura de un tlatoani o la comunidad lo destierra. No es nada más el que usted recibió el cargo, o sea, tiene una implicación en la cosmovisión porque está en juego el universo. Si usted no entiende eso y asume su formación y asume las decisiones, que todos nosotros en la comunidad, si no asumimos el rol que jugamos, está en juego el futuro de la comunidad. Entonces, hay que entenderlo así, que es lo que se ha pervertido con la cuestión eurocéntrica, ¿no? Donde llegan estas visiones de hegemonías, donde solo se asume desde el privilegio y se dice, bueno, pues es que yo soy el líder porque tengo más dinero o porque fui a mejor escuela o con los prejuicios que puedan dar ese liderazgo. Y desde ahí ustedes me tienen que obedecer porque yo soy el que mando. No. El mandato tiene una implicación moral. Entonces, hay que entenderlo como en nuestros pueblos precolombinos, donde se servía mandando, es decir, no era una cuestión nada más de allá para acá, o sea, era una cuestión orgánica donde todos participamos. Entonces, yo ahí es lo que yo recuperaría esa figura para no quedarnos con esta idea de liderazgo. Además, los que vienen de la zona metropolitana, o nos escuchan desde ahí, saben muy bien que la afectación que han tenido las maquilas a la zona metropolitana. Y nosotros sabemos mucho de liderazgo ahí. Ahí estoy también yo en Texcoco, ¿no? San Vicente, Catepec, Naucalpan, Chimalhuacán, toda esa franja, Los Reyes, donde se han instalado estas maquilas. Nosotros sabemos que esos liderazgos lo único que han generado es un deterioro cultural, una desaparición de las comunidades. Nosotros entendemos que se necesita ver la relación de estos juegos de clase social desde otra perspectiva, en donde lo económico y las diferencias y las desigualdades no son los factores que mueven a esas acciones, sino es la construcción de comunidad. Si no, vamos a ir perdidos, compañeros. Entonces yo aquí le decía a la compañera, humildad, o sea, trabajar con humildad, entender que estamos en construcción, y también entender que estamos en construcción, pero nosotros somos unos sujetos que se ha puesto una carga muy importante, porque somos aquellos tlatoanis que deben dar cuenta no solamente de las pequeñas acciones, sino también de esas otras acciones que tienen que ver con el espacio, con lo político, con lo económico, con lo cultural, con lo pedagógico, y desde ahí asumir el rol del supervisor, no solo como ese líder que sí lo es. O sea, no estoy contradiciendo la reflexión que ustedes llegaron, sí, me encanta, pero entendiendo ese liderazgo desde la cultura del humanismo mexicano, entendiéndolo así como estas figuras precolombinas, donde el liderazgo no solamente era una cuestión voluntariosa, sino que era toda una reflexión moral de lo que se hacía.
Externamos nuestro más profundo agradecimiento, doctor Marx, por su destacada intervención, así como a todos los asistentes por su entusiasmo y dedicación. Ahora le cedemos nuevamente la palabra a la doctora Micaela, quien nos dirigirá unas palabras de cierre y agradecimiento. Doctor, pues no nos queda más que agradecerle verdaderamente y reconocer esta lucha que tiene aún al interior de la Secretaría, porque es como evidente si lo seguimos tan solo en su cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, esas miradas culturales, cosmovisiones y todo, pues obvio van a tener estos encuentros, estos debates que seguramente se resolverán bajo una perspectiva. Usted lo dijo bien, cimentar la nueva escuela mexicana o ver su deterioro, ¿no? Entonces, esta parte la entendemos. Sin embargo, el que nos lo diga quien lo ha formulado, quien hemos leído los libros, quien conocemos el discurso que ocupa para irlos construyendo y para ir generando sentido y significado, bueno, lo vamos entendiendo, ¿no? Sin embargo, efectivamente, somos sujetos en construcción, no hemos terminado de comprender esta, como estoy clara que tampoco terminamos de comprender la otra porque la normalizamos, ¿no? Entonces, nosotros, y a nombre del doctor, del director general, el doctor Magdaleno, del maestro Eduardo, del maestro Lalo, como coordinador académico y del área de desarrollo académico que llevó a cabo esta actividad, agradecemos profundamente a usted 2 intervenciones. Y a las demás direcciones también esas intervenciones donde pues sí se logran evidenciar las diferencias que existen entre una mirada y la otra. Entonces, pero eso es parte de la construcción, que ustedes tendrán ahora sí como responsabilidad de ir generando al interior de lo que es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todo este equipo, ¿cómo se llama? En debate, en construcción, este equipo distinto, diferente, con miradas y posturas distintas, pero que forman parte de esa Secretaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para todos ellos, nuestro agradecimiento. Quiero decirle que nos tomamos el atrevimiento de escribirle, sin saber, al secretario de Educación, dándole las gracias por la participación de ustedes, agradeciendo todo lo que nos han apoyado en estas figuras y también abusando un poquito, generando un segundo paso que sería hacia los docentes, ¿no? Porque tenemos que estar en estas miradas permanentes de debate, de reflexión, de crítica, de autocrítica, que nos permitan de alguna manera entendernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho. Sabemos que pronto haremos el siguiente proyecto, estaremos trabajando y serán nuevamente invitados y entonces a lo mejor nos dirán, bueno, no entienden que tenemos como funcionarios una carga y una agenda muy grande. Sí, lo entendemos, pero también ustedes entiéndanos que quienes más nos pueden ayudar son ustedes. Sí, o sea, ir al origen, ir a entender esas palabras que están en los libros, pero ahora verbalizadas, que me permiten reflexionarlos de una mejor manera. Entonces, pues lo estaremos haciendo, le estaremos molestando, haciendo las peticiones necesarias y le agradecemos de verdad en todo lo que vale su participación. Y hay un reconocimiento sincero, no mío, de todo el equipo, de toda esta parte del Estado de México. Y le comento, no solo está conectado el subsistema federalizado, también hacemos la invitación amplia, muy amplia, a los colegas del Estado. Porque al final de cuentas pues, son mexicanos y hay que entendernos, hay que mirarnos, como usted lo dice, en comunidad, no en enfrentamiento de subsistemas ni a ver quién lo hace mejor, ¿no? Sino en la construcción de la mejor estrategia para ir por lo menos colocando aquellas 2 miradas que de alguna manera perviven, están juntas y de alguna manera tienen que irse reconfigurando. ¿Hacia dónde? Pues es complicado saberlo, ¿no? Pero sí se van a ir reconfigurando. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Saludos a todo su equipo de trabajo, saludos a sus compañeros, directores también,
y nuestro amplio y profundo agradecimiento. De todas maneras, nosotros comentamos este profesionalismo, esta ayuda que nos han generado, y también le informo que todo lo que se ha dicho, y si nos comparte también la presentación, todo está instalado en ese Facebook, donde los maestros pueden regresar las veces que quieran escuchar, las veces que quieran leer. Porque estas reflexiones sí ayudan a tener otra mirada de lo que me falta, de lo que todavía tengo, y además sé que no vamos a terminar en la plenitud, eso me queda totalmente claro. Estaremos en permanente construcción. Por ello, nuestro agradecimiento a la maestra Noemí, la subsecretaria, por haberles permitido estar con nosotros. También le expresamos ya el agradecimiento a ella, ya se lo hicimos a través de la cuenta del secretario, que ni sabíamos que era la cuenta del secretario, pero ya lo hicimos. Entonces, muchas gracias, buena tarde, doctor, y como siempre, en lo personal, mi amplio reconocimiento, y en lo colectivo, doblemente nuestro amplio reconocimiento. Por acá se le quiere mucho y usted lo sabe. Muchas gracias. Les agradecemos enormemente, doctor Marx, doctora Micaela, por sus intervenciones, y con esta conferencia magistral concluimos nuestro taller Reformulando el liderazgo del supervisor y director escolar en educación básica. Apreciamos su compromiso y la atención brindada a lo largo de toda esta estrategia. Les invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Área de Desarrollo Académico, en el enlace que está apareciendo en el chat. Ahí encontrarán las presentaciones que se han presentado, incluso la del día de hoy del doctor, y las respuestas a estas preguntas que por cuestión de tiempo pues ya no se pudieron expresar a nuestro invitado, así como las transmisiones, respuestas y presentaciones anteriores para su consulta. Les agradecemos su presencia, nos encontramos en la próxima y que tengan un excelente día. Doctor Marx, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.